la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy lunes 14 de enero se inicia una jornada que puede ser muy delicada. Los días de hoy, de mañana, van a ser días muy delicados en el contexto de la severa crisis política que está ocurriendo en nuestro país en el marco de una crisis económica pavorosa. Vamos a empezar por allí. Ustedes recuerdan cuando cerrando noviembre del año pasado, el economista Asdrúbal Oliveros explicaba en un video que el precio real del dólar para aquel momento debería estar aproximadamente en 3.000 bolívares por dólar. Él explicaba en aquel entonces que el gobierno había desarrollado dos estrategias fundamentales para mantener represado el valor de la divisa en el mercado negro. Esas dos estrategias fundamentalmente, tal como lo describía, repito, Asdrúbal Oliveros, eran las siguientes. Por un lado, la obligación impuesta a la banca para implementar el encaje legal en el Banco Central de Venezuela, es decir, la incorporación de un porcentaje, ya está por el 60% o más, de los ingresos de los depósitos de la banca privada en el Banco Central de Venezuela. Y la segunda dinámica, la segunda estrategia del gobierno era es la obligación impuesta a la empresa privada para cancelar impuestos por adelantado y semanalmente. Explicaba Oliveros que eso restaba una gran cantidad de circulante que de otra manera podía ser destinado a la compra de divisas, haciendo que el precio de la divisa innombrable estuviese artificialmente bajo. Cuando Asdrúbal Oliveros decía 3.000 bolívares por dólar, mucha gente decía, caramba, es terrible, y él aclaraba, sí, pero eso es ahorita, porque el precio real de la divisa puede estar entre 7 y 8.000 bolívares por dólar. Bueno, resulta que no hemos pisado aún el 15 de enero, no hemos terminado aún la primera quincena de enero y ya todo el mundo sabe que la divisa innombrable está por allí, pues por encima de los 2.400 por dólar. Bueno, eso arrancando la jornada, no sabemos cómo termina el día de hoy. Lo cual nos da una idea del nivel de la profundidad del barranco en que estamos metidos todos desde el punto de vista económico, de la profundidad de la escasez, de la carestía, de la angustia. Ustedes recuerdan cuando hasta hace muy poco tiempo veíamos imágenes de aquella Argentina azotada por la hiperinflación, gobiernos populistas y con gente comiendo en las calles, en ollas comunes para medio comer algo, y estoy hablando en las calles de sectores de clase media en el Gran Buenos Aires. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan de esa población sometida al trueque, no simplemente por el capricho ideológico de los mandatarios, sino porque no podían hacer otra cosa para medio sobrevivir? ¿Recuerdan eso? Bueno, resulta que estamos nosotros en esa situación o muy cercana. Esa es la realidad de marco desde el punto de vista económico y social de la crisis política. Y la crisis política, ¿cómo anda? Bueno, de manera muy acelerada, extremadamente acelerada. Por un lado, ustedes ven al gobierno aislado internacionalmente, dando palos de ciego desde el punto de vista del orden interno,
sin política desde el punto de vista económico. Maduro diciendo a cada rato, voy a hacer anuncios, para hoy ha prometido anuncios, y la gente se pone las manos en la cabeza, incluyendo, por cierto, a los altos funcionarios del gobierno, porque saben que cada vez que ese caballero abre la boca para decir que va a hacer anuncios o para en efecto hacerlos desde el punto de vista económico, entonces lo que se le viene a todos los venezolanos es una mayor tragedia. Desde el punto de vista político, la forma como están procesando toda esta situación es abiertamente contradictoria, no solamente con los intereses del país, sino incluso es contradictoria con los propios intereses del chavismo como proyecto político. Hay que decirlo, no me cansaré de decirlo, así no le guste a algunos. El chavismo como proyecto político no está acabado. No lo está. Que unos tipos tengan 20 años destruyendo un país como lo han hecho. Que unos tipos tengan 20 años en medio de la orgía de corrupción más grande que Venezuela haya conocido en toda su historia. Que estos tipos hayan destruido, chicos, desde PDVSA y la CBG hasta el Kino Táchira y el hipódromo. Que estos tipos hayan hecho todo eso y todavía entre el 20, el 22, el 23% de la población medio cree en ellos. Mira, es demasiado importante, ¿vale? Recuerden ustedes, el presidente Caldera gobernó 5 años este país con un apoyo que no superaba el 6%. Recuerden ustedes, políticos tan meritorios, tan importantes en la historia de Venezuela como Teodoro Pecoff y Pompeyo Márquez, estuvieron toda su vida trabajando y jamás lograron un apoyo mayor que lo que ellos mismos llamaban el 5% histórico. Así que esta sarta de sujetos que han destruido a Venezuela tengan 20 años destruyendo nuestro país, robándole el futuro, robándole el presente a una generación y robándole el futuro a otra, y todavía tengan el respaldo de entre el 20, el 22, el 23%. Chicos, es mucho. Eso es un capital político. Ahora, preservar ese capital político pasa por tomar decisiones ahorita que tienen que ver con normar su salida del poder, con acceder, transigir, negociar su salida del poder. ¿Por qué? Bueno, porque es que no tienen cómo mantenerlo, o pueden utilizar el tiempo que tienen, más bien defendiendo lo indefendible, evaporando, quemando, destruyendo ese capital político que les queda en la defensa de lo indefendible, en la protección y salvaguarda del atajo de corruptos que han destruido nuestro presente y comprometido nuestro futuro. Entonces, los primeros que tendrían que entender eso son los mismos chavistas, pero no lo entienden, están cegados. La otra parte del asunto, la variable opositora. Yo quiero creer, y así lo digo, que estamos ahora en condiciones de no seguir cometiendo los errores del año 2016, del año 2017, del año 2018. Yo quiero creer eso como ciudadano, como lo que soy, como militante de base de la unidad. Yo quiero creer que todo lo que ocurrió el 5 de enero es el resultado virtuoso de la madurez política de las direcciones partidistas de la oposición. Llegaron, respetaron el acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, a partir del cual el diputado Juan Guaidó es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Quiero creer también que todo lo ejecutado desde entonces hasta hoy, que son apenas 9 días, tomó posesión el 5 de enero, hoy estamos a 14 apenas, que todo lo ejecutado es expresión del consenso, ¿vale? De la unidad de criterio. Yo quiero creer eso, porque esa es la única manera de que en efecto se llegue a un resultado feliz. Que lo que pasó el 10 de enero, es la rueda de prensa de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ¿no? Y los anuncios que hizo para el día 11 son resultado de un consenso de todos. Que lo que ocurrió el 11 de enero, el Cabildo, y lo que allí se dijo,
Quiero creer que ese es el resultado de el consenso de todas las fuerzas opositoras. ¿Y por qué quiero creer eso? Bueno, se los cuento, se los explico. Yo creo que ahora todo el mundo puede tener claro lo importante que fue ganar la Asamblea Nacional en el año 2015. No tendríamos hoy este hálito de esperanza, no tendríamos hoy a Juan Guaidó haciendo lo que está haciendo si no tuviéramos la Asamblea Nacional ganada. ¿Me entiendes? Bueno, pero hay que recordarlo. Yo sé que parece insólito, pero hay que recordarlo porque hay gente que se especializa en despreciar sus propios éxitos. Bueno, eso es así. Juan Guaidó está allí y está haciendo lo que está haciendo porque ganamos la Asamblea Nacional en el año 2015 y porque desde el año 2015 el gobierno se ha visto obligado, el régimen se ha visto obligado a violentar la ley, a pisotear la Constitución, a ir a contravía de toda la normativa democrática mundial. ¿Por qué? Bueno, porque ganamos la Asamblea Nacional y ya no tienen ellos donde aprobarse a sí mismos los créditos adicionales y cómo mandonear sobre el resto de la estructura republicana con visos precarios de legalidad. No, tuvieron que transformarse en el régimen pirata que son hoy. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo ganamos lo que ganamos y cómo perdimos lo que hemos perdido? Nosotros ganamos cuando tuvimos dirección colectiva, estrategia común, táctica concertada. Cuando hicimos eso, ganamos. No se trata de que estuviera allí fulano, sutano, perencejo, no se trata de eso. Se trata de cómo se hacen las cosas. Repito, cuando tuvimos estrategia común, táctica concertada y respetada por todos, y dirección colectiva, ganamos. Pero cuando hemos tenido liderazgo mesiánico, cuando hemos tenido en vez de estrategia agendas ocultas y cuando en vez de táctica concertada hemos tenido que un grupo le impone a otros su visión del asunto y se los lleva arrastrados, nariceados atrás, cuando hemos tenido eso hemos fracasado miserablemente. ¿Me explico? Por eso insisto, yo quiero creer y yo estimo que así sea, que hoy estamos en presencia no de la acción de un liderazgo X, no de la acción de un partido X, sino de la acción concertada de las direcciones políticas de oposición. Eso es demasiado importante, y eso lo veremos con claridad, ambas cosas las veremos con claridad entre hoy y mañana. ¿Por qué digo entre hoy y mañana? Bueno, porque para hoy está prevista la comparecencia del señor Maduro Moros ante esa instancia írrita que él llama Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, a las personas que tienen que transitar por el centro de Caracas, les informo que el gobierno ya ha dispuesto un conjunto de tarimas y equipos de sonido y bloqueos de vías, etcétera, etcétera, porque el señor Maduro al parecer se va a ir a pie desde el Palacio de Miraflores hasta el Palacio Federal Legislativo, que entonces están trancando todas esas vías desde anoche, por cierto. Y a los empleados públicos, mi palabra de solidaridad, mi palabra de respeto, mi palabra de cariño, ya les están llegando mensajes desde anoche convocándolos para estar a las 8:30 de la mañana, no trabajando para el país, no trabajando para el pueblo, no ganándose su muy humilde salario haciendo lo que les corresponde, sino que tienen que ir obligados a aplaudir al señor cuando pase por allí, ¿no? Bueno, para hoy está previsto eso, y en ese contexto podremos ver hoy, podremos conocer hoy cuáles son las reacciones del régimen frente al desastre económico, porque Maduro, repito, ha anunciado para hoy el planteamiento de medidas económicas, de nuevas medidas económicas. Vamos a ver qué termina de hacer este señor que parece que le tiene tanto odio a Venezuela y a los venezolanos, que cada vez que abre la boca lo que trae es más hambre, más carestía, más escasez. Bueno, eso está previsto para hoy y hay que estar muy atentos. Hay que ver cómo va a seguir explicando lo inexplicable, por ejemplo, en relación a la detención arbitraria, ilegal, inconstitucional de Juan Guaidó en el día de ayer. Es el colmo de los colmos, ¿no? Resulta que a Juan Guaidó es secuestrado por el SEBIN
Y sale el gobierno diciendo que eso es una maniobra de la oposición, ¿no? Que eso es un falso opositivo creado por la oposición. Y que van a mandar a presos y que van a procesar a los SEBIN que hicieron eso y bla, bla, bla. Señores, yo quiero recordarles a todos que quien dijo eso fue Jorge Rodríguez. ¿Y sabes quién dirige el SEBIN? La hermana de Jorge Rodríguez. El SEBIN está adscrito a la vicepresidencia de la República. ¿Y quién es la vicepresidenta de la República? Adelcy Rodríguez. Chico, qué maravilla, ¿no? Es decir, a estas alturas del partido vamos a descubrir nosotros que es tal, si fuera verdad lo que dice Rodríguez Jorge, es decir, que ni siquiera ellos controlan lo que hace o deja de hacer el SEBIN, tenemos entonces que concluir que la crisis de gobernabilidad es tal, bueno, que ya no es que se le fueron de la mano a los colectivos, es que se le fueron de las manos hasta los funcionarios públicos. Por cierto, es conocido desde hace tiempo, aquí en este programa escuchamos el análisis que hizo en su oportunidad Sebastián Navarraez, diciendo que el DGCIN era la rama de los servicios de inteligencia controladas por Maduro y compañía, mientras que el SEBIN era controlado por Diosdado Cabello. Cabe entonces pensar que lo que ocurrió, una de las explicaciones posibles es que elementos que aún siguen siendo leales a Cabello hayan actuado a partir de ese tipo de instrucciones, porque vamos a estar claros, ningún policía de este país va a intentar ponerle las esposas al presidente de la Asamblea Nacional si no tiene una orden directa de su cadena de mando. Entonces, repito, todo eso tendrá que ser visto hoy, ¿no? Dilucidado hoy a partir de las intervenciones que haga el señor Maduro Moro ante la irrita, la inconstitucional, la repudiada Asamblea Nacional Constituyente. Pero para mañana tenemos la primera sesión ordinaria del Parlamento Legítimo Venezolano, de la Asamblea Nacional. Y en esa primera sesión ordinaria bajo la presidencia de Juan Guaidó debe discutirse un conjunto de cosas relativas a la crisis, entre otras la propuesta del llamado Estatuto de Transición. Eso tiene que ser debatido. Y vamos a ver entonces si, repito, todo lo actuado del 5 de enero a esta parte es como tiene que ser, como yo creo que debe ser, como confío que sea, expresión de los consensos construidos entre todas las direcciones políticas de la oposición y no simplemente, ocurrencias o buenas intenciones o carisma de alguien, porque no estamos para eso. Estamos en una situación extremadamente grave. No en el mundillo de la política, no, en la realidad de los venezolanos. Es mucho el dolor, es mucho el sufrimiento, es mucho el peligro que pasa a la gente, como para que, tanto en el gobierno como en la oposición, las cosas no se estén haciendo como tienen que ser. Ya sabemos que el gobierno podemos descartarlo. En el gobierno, ninguna cosa que tenga que ver con bien público se hace con cuidado. Ellos, la única cosa que hacen con una mediana eficiencia es lo que tiene que ver con represión y lo que tiene que ver con conservar el poder. Ellos están en esa operación. Mantenerse en el poder a todo trance. Destruir el país si es preciso para mantenerse en el poder. Los demócratas, asumo que estamos en otra postura. No simplemente cómo conquistar el poder a toda costa, sino cómo construir una solución política, en paz, democrática, a esta desgracia que estamos viviendo, para reiniciar el proceso de construcción de una Venezuela democrática, una Venezuela donde haya calidad de vida sostenible para todos, en paz y en democracia y en libertad. Entonces, eso, repito, recordemos, cuando hemos ganado porque hemos tenido dirección colectiva, estrategia común y táctica concertada. Cuando hemos perdido por tener liderazgo mesiánico, agendas ocultas y una velocidad que le aplica a un grupo a otro para tratar de imponerle su visión en vez de concertar las tácticas. Ya sabemos entonces qué caminos han resultado y qué caminos no. Tratemos, esforcémonos, porque mañana veamos en la primera sesión de la Asamblea Nacional el avance necesario, concertado,
de una estrategia común en función del cambio democrático. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión, a las dimensiones más intensas. La crisis que atraviesa el país y la región, por cierto, es la dimensión internacional. Durante mucho tiempo hemos estado viendo acá cómo se ha producido un eficiente cerco internacional contra el régimen de Maduro. Ya no se trata simplemente de los gobiernos de Duque y Bolsonaro, se trata de prácticamente toda la región. La última resolución de la OEA fue aprobada contando votos que hasta hace muy poco, votos o abstenciones de países que hasta hace muy poco formaban parte del rebaño electoral prochavista en la OEA. Bueno, es conocida la posición del gobierno norteamericano, del gobierno canadiense, es conocida la posición de la Unión Europea, pero, y a esto lo quiero subrayar, ahora se está produciendo una muy activa modificación en la posición de actores políticos que hasta hace muy poco eran aliados férreos del oficialismo. Me refiero a personajes como Gustavo Petro en Colombia, a partidos como Podemos en España. Es decir, no estamos hablando de los sospechosos habituales de antichavismo, estamos hablando de los compañeros de ruta del oficialismo en el mundo. Por eso quisimos buscar opinión experta sobre este tema. ¿Cómo está el tema internacional a estas alturas de la crisis venezolana? Tenemos como invitado al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, maestro de generaciones internacionalistas venezolanos, y una opinión que siempre buscamos por su calidad profesional y su verbo ponderado. Profesor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación hoy del cerco internacional que enfrenta el régimen de Maduro y qué prevé usted sea el desarrollo en las próximas semanas? Le escuchamos. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Bueno, tú lo has aclarado muy bien, tú has hecho una introducción muy concreta, muy precisa. En efecto, nos encontramos en un hecho, en una situación que realmente tenemos que definir como inédita. Es toda una comunidad internacional trabajando coordinadamente, trabajando, buscando alternativas en una ruta que está muy clara, porque desde que se creó el Grupo de Lima, que se creó precisamente por eso que tú tocabas, cuando la OEA parecía un rebaño, esa fue tu palabra, un rebaño del movimiento chavista y de los movimientos radicales, autoritarios. Ahora la OEA ha cambiado, lo vimos en los 19 votos que logró la última resolución en contra del presidente Maduro. Tiempo atrás era imposible, era el peso de Petrocaribe, era el peso de todas las alianzas petroleras y toda la chequera petrolera venezolana, producto de esa situación de la gran hegemonía bolivariana dentro de la OEA, del chavismo en la OEA, pues fue que surgió el Grupo de Lima, y desde su primera declaración
estableció como objetivo fundamental el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el respeto de los derechos humanos. No se ha logrado avanzar mucho, pero el grupo sigue trabajando, sigue presionando. La última declaración adoptada es muy contundente, dejó en libertad a los países para adoptar posiciones mucho más duras de las que han adoptado hasta ahora. Como tú bien indicabas, ahí está presente Canadá, pero están trabajando coordinadamente con los Estados Unidos, hay coordinación con la Unión Europea, de tal manera que el panorama está claro, el libreto en alguna medida es previsible, porque en la medida que el gobierno no plantea ningún cambio, no da ninguna señal concreta de rectificación en ninguno de los ámbitos, ni en la política humanitaria, ni en la política económica, mucho menos en los temas electorales, entonces la presión de la comunidad internacional va a continuar. Las últimas declaraciones decía, tanto la del Grupo de Lima como la propia resolución de la OEA, instan a sus miembros a adoptar medidas más contundentes, de tal manera que la idea de que la presión se va a incrementar no es un sueño, es una absoluta realidad. Los textos lo dicen, no podemos encontrar acciones colectivas. El Grupo de Lima no ha decidido que todos van a adoptar exactamente las mismas medidas, pero sí está en la declaración abierto la puerta, abierto el mecanismo para que los miembros adopten desde posiciones diplomáticas, como ya está ocurriendo el caso de Paraguay, que rompió relaciones. Buena parte de los gobiernos del Grupo de Lima han llamado a sus embajadores o encargados de negocios y están evaluando la aplicación de medidas mayores. Perú acaba de adoptar restricciones contra 100 altos funcionarios del gobierno venezolano, de tal manera que la presión internacional avanza. Ya no podemos hablar incluso de que hay una normativa clara, porque todo esto es inédito. Teníamos décadas de que no se hablaba del tema del reconocimiento de gobiernos, y ahora estamos frente al hecho de que no hay legitimidad en el gobierno de Nicolás Maduro, de que no hay reconocimiento de la gran mayoría de gobiernos democráticos del mundo. Yo creo que en el trabajo del Grupo de Lima convendría que iniciaran contactos con el gobierno de China. Creo que el gobierno venezolano sigue jugando a la hipótesis de Corea del Norte, de que no le importa el aislamiento en Occidente, tendrá el salvavidas chino en todos los casos. Tendrá el salvavidas chino, que es fundamental ahora, porque es previsible que si el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro, pues también sería factible que no pagara la renta petrolera, que no comprara más petróleo. Eso ya no es descabellado, sino está reconociendo el gobierno que supuestamente administra esos recursos. De tal manera que si no hay dinero efectivo, no va a haber recursos para poder comprar los insumos de la caja CLAP. Creo que aquí hay un escenario muy crítico para el gobierno, porque además de la crisis financiera, que lo ha venido creciendo, ahora va a tener dificultades para abastecer la caja CLAP, que es el recurso de control social más poderoso que tiene el gobierno, y que se abastece con insumos, con productos provenientes fundamentalmente de Turquía, de la India, de México, pero todos los que abastecen la caja CLAP exigen pago inmediato, pago efectivo en divisas. El gobierno no va a poder usar la fantasía del petro, y la única fuente de dinero fresco hasta ahora ha sido o el pago de la renta petrolera por parte de Estados Unidos o los créditos de China. De tal manera que la situación se le va tornando cada vez más difícil, y yo creo que el último punto que quisiera resaltar es la importancia de mantener la unidad de la oposición democrática. Creo que hay ahorita un aire fresco de unidad. Sería fundamental una mayor coordinación de todos los grupos políticos, del Frente Amplio, de los políticos en el extranjero, para tener una hoja mínima de ruta en estos momentos tan decisivos que estamos viviendo. Sobre ese último aspecto estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista venezolano, docente universitario y maestro de generaciones enteras de internacionalistas de nuestro país. Sobre este último aspecto, usted ha insistido de manera respetuosa pero firme en las tres últimas entrevistas
que le hemos hecho en este espacio en la segunda mitad del pasado año, sobre la importancia de que haya una vocería congruente de la oposición que pueda operar entonces la oposición interna como interlocutor válido de la comunidad internacional. Incluso llegó a temerse durante un tiempo que hubiesen no una sino dos direcciones opositoras, la que funciona en el país con todos sus problemas y virtudes, y la integrada por esa gran cantidad de dirigentes que están hoy en el destierro, producto de la persecución del régimen. Se temía que hubiese, como decimos en criollo, cables pelados entre ambas instancias y que eso redujera la eficacia del apoyo internacional. ¿Considera usted que con la designación de Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional y este nuevo hálito de unidad y de coherencia que está viviendo la oposición, ese tema esté en vías de resolverse? Bueno, es mi esperanza. Mi esperanza no es fácil. Hay muchos grupos, hay muchos intereses, hay algo terrible, que es que el gobierno juega precisamente para que eso no ocurra, para que no haya unidad. Las diferencias entre la oposición democrática es la bandeja de plata para el gobierno nacional. Hay quienes sostienen que puede haber recursos del gobierno precisamente para generar esas divisiones. El esfuerzo que se tiene que realizar es enorme, pero yo creo que estamos en un momento clave, en un momento fundamental. La unidad de la comunidad internacional, la coherencia de la comunidad internacional, la coordinación que se está dando entre todos ellos es un llamado urgente para que a nivel de la oposición democrática también eso ocurra. En el caso del Frente Amplio, en el caso de todos los grupos políticos, de los movimientos empresariales y sindicales. Creo que el incidente tan penoso que ocurrió ayer, que tiene que ver precisamente con autoritarismo, violación de derechos humanos, que es lo que ha caracterizado el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años, yo creo que ese incidente es un elemento que debería contribuir, debería capitalizarse para fortalecer la unidad interna y externa, porque como tú bien has señalado, tenemos muchos importantes políticos venezolanos en el exterior y bueno, pueden haber distintos voceros, pero lo importante es que haya una misma hoja de ruta, unos criterios mínimos fundamentales para que se pueda sentir, uno, la coordinación con la comunidad internacional y dos, una presión más contundente contra el gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente, estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Finalmente, profesor, una inquietud que ciertamente a veces atraviesa los análisis que se producen, que se realizan, así como es muy importante, tal y como usted lo señalaba, dilucidar cuál va a ser el peso y la orientación de la Carta China en la resolución de esta ecuación. Por supuesto, el peso que tiene el hemisferio, la posición de Estados Unidos es demasiado relevante, demasiado importante. Y hoy, así como estamos viviendo una circunstancia curiosa en la región, también tenemos una circunstancia no demasiado frecuente en materia de política norteamericana. Generalmente, la política exterior del gobierno norteamericano la conducía el Departamento de Estado. Al parecer hoy esa conducción se ejerce directamente desde la Casa Blanca, lo cual comporta algunas particularidades y matices importantes. ¿Cuál cree usted que sea, le pregunto en su opinión como investigador, como especialista, el desarrollo de el accionar de Norteamérica en el curso de esta crisis que estamos viviendo, que ya no es una crisis venezolana, que ya es una crisis regional? Mira, yo creo que como lo han indicado los voceros norteamericanos y como lo ha en general lo ha presentado la comunidad internacional, es que las medidas de presión se van a incrementar. El tema financiero se va a tomar cada vez más difícil para que el gobierno venezolano pueda encontrar recursos frescos y pueda financiar todas sus arbitrariedades. Creo que ya debe estar entrando en la agenda tanto del Departamento de Estado como del Departamento
enfermedades. Hasta antes del 10 de enero, pues obviamente había un gobierno que supuestamente había sido electo, etcétera, etcétera, pero que había logrado el reconocimiento internacional. A partir del 10 de enero, tenemos un gobierno que no es legítimo, pero que además quiere administrar los recursos que paga la comunidad internacional por sus pocas exportaciones. Realmente es el gobierno venezolano el que está controlando, monopolizando el comercio exterior venezolano. El poco petróleo que se está vendiendo obviamente entra en manos del gobierno, de tal manera que los gobiernos que rechazan y desconocen el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero, pues entran en un dilema de si van a seguir pagando la renta. Y no pagar la renta, pues va a dar un golpe aún mayor de inestabilidad. Lo vimos como en el mes de diciembre, el problema del pernil y el abastecimiento CLAP generó dificultades y protestas en buena parte del territorio nacional. Que no haya insumos productos para la caja CLAP en los próximos meses, creo que le da una inestabilidad mayor al gobierno de Venezuela, y eso va a depender, que haya productos, va a depender mucho del pago oportuno que ha realizado permanentemente Estados Unidos por sus compras petroleras. Dado que el gobierno venezolano no tiene posibilidades de ir a la banca privada internacional y ha satanizado el Fondo Monetario y al Banco Mundial, pues realmente estamos dependiendo de las decisiones de China, que ha mostrado prudencia. Esa prudencia la pudimos ver incluso en el acto de juramentación, donde la delegación fue de un nivel realmente bajo. Profesor, queremos agradecerle profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 14 de enero. Era el profesor Félix Gerardo Arellano. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Quien nos ha acompañado y nos ha dado estas informaciones realmente importantes. Coloca el análisis internacional y lo aterriza exactamente allí donde está, como dirían los chilenos, ahí donde está la madre del cordero. El tema de cómo el gobierno norteamericano va a seguirle pagando las exportaciones petroleras a un gobierno que ya no reconoce. Esa es ciertamente la pista de aterrizaje de todo este análisis a propósito del tema internacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Insisto en lo que es un tema básico de la línea editorial de este programa. La conjugación de esos elementos que llaman la gran política con lo que es la vida del ciudadano de a pie, el impacto concreto de eso que ocurre en la gran política en la vida cotidiana de usted que me está escuchando, de usted que va rumbo a su trabajo, de usted que está preparando a los muchachos para la escuela, que en este momento está escuchando el programa con esperanza creciente y también con angustia importante. Vamos a hablar de un tema crucial para mucha gente. Vamos a hablar del tema hospitalario y concretamente del Hospital Clínico Universitario. El Hospital Clínico Universitario es una metáfora del país, es una imagen del país. En ese hospital, ¿no?, donde unos tipos celebraban el cumpleaños de uno de sus directivos en las propias oficinas del hospital con un espectáculo de mujeres semidesnudas y escuelas de samba y no sé qué cosa, en ese hospital
resulta que no hay agua, resulta que no hay ascensores, resulta que no hay insumos y resulta que, chicos, ni siquiera hay luz eléctrica. Hubo un apagón terrible la noche del sábado que dejó un saldo de varias víctimas fatales. Hay personas, hay fuentes que dicen que fueron 2 los fallecidos, hay otros que dicen que fueron 7 los fallecidos. A la periodista Beatriz Adrián, un familiar le dijo que eran 12 los fallecidos como consecuencia de este apagón. Sean los que sean, así fuera uno, es inaceptable, y todo esto ocurrió en medio de un auténtico caos. Tenemos en línea a Denis Guedes. Denis Guedes es el delegado sindical del Sindicato de Hospitales y Clínicas allá en el Hospital Clínico Universitario, por supuesto, trabajador de esta institución. Denis, gracias por atendernos, te llamaba madrugadora. ¿Qué fue lo que de verdad ocurrió en el Hospital Clínico Universitario y por qué ocurrió? Te escuchamos. Buenos días, Cho. Mira, Cho, la situación en el hospital, yo quiero aclarar porque ya hay versiones de la parte del gobierno que dice que fue un saboteo lo que ocurrió en el Hospital Militar de Caracas la tarde-noche del día sábado. Fíjate, es algo hubiese sido algo normal que la luz se fuera, porque podría haber sido interno, podría haber sido externo, el corte de luz. Lo que no es normal, o lo que no fue normal, es que ninguna de las 3 plantas que existen en el hospital arrancaron. Eso es automático. Fíjate, yo estoy en el área del sótano, y ahí cuando había los cortes de luz, que ocurrieron hace algunos meses con regularidad, la luz se iba, nos quedamos todos quietos y a los 2 o 3 minutos llegaba la luz, que era lo normal, pues. Bueno, resulta que ahora ocurrió esto, se fue la luz, pero el hospital quedó totalmente oscura, como que dice una boca de lobo. Anteriormente, hace aproximadamente 2 meses, yo hice una denuncia pública viendo la situación que ocurrió en el hospital de Coche, y se hizo la denuncia y se advirtió pues que se podía evitar una tragedia en el hospital, porque las plantas eléctricas, esto dicho por los oficiales de guardia y por la gente que sabe de esto en el hospital, nos dijeron que las plantas eléctricas no tenían batería y tampoco tenían el gasoil. Y también por la falta de mantenimiento, que esto se puede evitar una tragedia, la situación, tú sabes, todo esto. Entonces se hizo la denuncia pública, pero estos personajes de allá del hospital, los que dirigen el hospital, la institución, hicieron caso omiso y vean entonces las consecuencias de lo que está pasando, o lo que pasó en el hospital, pues, donde pacientes tuvieron que ser trasladados, pacientes que se encontraban pues en estado crítico, tuvieron que ser trasladados de emergencia a otro centro de salud. También algunos fallecidos. Lo que pasa es que las cifras varían porque hubo mucha confusión, hay mucha confusión. Entonces uno, para ser responsable de lo que dice, yo creo que el día de hoy ya tendremos la cifra exacta de los fallecidos que vieron en el hospital. Y bueno, el personal que tenemos en el hospital, en este caso las enfermeras, la verdad que dieron un paso o hicieron lo adecuado. Y mira, agradecido de verdad, porque sin ella yo creo que hubiese sido una tragedia muchísimo más grande, porque como dices tú, aunque sea un muerto, pues ya hay bastante, porque es algo en un hospital, es algo elemental, pues tener unas plantas eléctricas, y incluso las plantas están, pero lo que no se esperaba es que las plantas no encendieron, pues. En el hospital también nosotros hemos hecho varias denuncias ya, el asunto del agua, el asunto de las calderas que están en la lavandería, el asunto del resonador, que ya el resonador ya Lelio lo tiene prácticamente lleno, y eso puede causar hay peligro de radioactividad, las guayas de los ascensores que están vencidas, las bombas de achique, el problema de la contaminación, porque el hospital no tiene material, no tiene aire acondicionado, bueno, una serie de cosas que uno denuncia, pero las autoridades no toman cartas del asunto, porque resulta que a uno lo tildan de guarimbero, lo tildan de opositor,
o lo tildan de que uno está haciendo un plan para acabar con la paz del hospital. No, mira, yo soy trabajador del hospital, yo tengo 30 años ahí en el hospital, mira, y por primera vez en los 56 años que tiene el hospital, primera vez que ocurre esto, porque como te digo, el corte es normal, se vaya la luz, podría haber sido normal. Lo anormal es que no hayan arrancado las plantas eléctricas. Unas plantas eléctricas que tienen esas plantas eléctricas fueron suplantadas desde 15 años. Las otras estuvieron desde la inauguración del hospital, que estuvieron 41 años. Entonces, no es posible esta situación que ocurre en el hospital, y esto es simplemente lo que ocurrió, es negligencia. Ahí tiene que haber gente que pague las consecuencias, es negligencia lo que se cometió en el Hospital Universitario de Caracas, porque al parecer les parecía ya muy caro hacerle un mantenimiento a esas plantas, o será comprarle la batería o traerle el gasoil. Así que negligencia es lo que nosotros estamos seguros que cometió en el hospital, porque ellos fueron avisados. Yo quiero agradecerte, hermano, que nos hayas atendido y nos hayas dado esta información tan seria y tan responsable. Era Denis Guedes, el delegado del Sindicato de Hospitales y Clínicas ante el Hospital Clínico Universitario, trabajador de este centro asistencial. Nos indica entonces que las plantas eléctricas no tenían mantenimiento, no tenían baterías, no tenían gasoil para activarse, y en consecuencia ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un caos con un número aún no determinado de víctimas fatales, con el traumático desalojo y reubicación de más de un centenar de pacientes, muchos de ellos en estado crítico. Reubicar pacientes siempre es una operación complicada, mucho más lo es cuando apenas tienes 2 ambulancias y solamente una de ellas con oxígeno. Imagínense ustedes la situación en servicios como neonatología, con los niñitos en las estufas, con los niñitos en las incubadoras, o imagínense ustedes la situación de los pacientes cardiópatas pegados de una máquina, de un monitor, que tenía unas pilas acabándose, pues, unas baterías extinguiéndose. Es realmente dantesco, y eso ocurrió en ese mismo hospital donde los administradores, de acuerdo a las denuncias de los trabajadores, gastaron millones, pero millones de bolívares en sus fiestas de fin de año, en medio de una situación tremendamente opaca denunciada como corrupción, como corruptela por los trabajadores. Por eso digo, el Hospital Clínico Universitario es una metáfora del país. Unos cuantos que no es que están ejerciendo el poder, sino que lo están disfrutando, y la inmensa mayoría literalmente muriendo en un lugar donde ni hay agua, ni hay luz, ni hay ascensores, no hay los servicios básicos, no hablemos ya de los insumos médicos o quirúrgicos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer una reflexión sobre el tema de las agresiones a los periodistas, a los medios de comunicación, a los que quedan, a los que sobreviven en medio de esta crisis política y económica que estamos viviendo. Hace poco tuvimos acá en el programa a Madeleine Palmar, esta excelente periodista zuliana que fue embestida por una tanqueta de la Guardia Nacional cuando cubría las protestas de los trabajadores de la economía informal allá en Maracaibo. Ayer se produjo una situación delicada en Caracas. Fueron detenidas 2 destacadas profesionales de periodismo cuando sencillamente hacían su trabajo. Ya se ha pronunciado en relación a esto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación Nacional de Prensa Extranjera, de corresponsales extranjeros, porque estamos hablando de Beatriz Adrián, quien es corresponsal, periodista venezolana corresponsal de la cadena colombiana Caracol, y Osmari Hernández, periodista venezolana que es corresponsal de CNN en español. También tenemos el pronunciamiento del Caracas Press Club, que comparto con ustedes de inmediato. El Caracas Press Club repudia la detención de las periodistas Beatriz Adrián, corresponsal de Caracol, y Osmari Hernández, corresponsal de CNN en español. Ambas son reconocidas profesionales del periodismo y fueron detenidas el domingo 3 de enero, funcionarios del SEBIN en Caracas, sin mediar causa alguna ni el debido proceso, pues solo estaban cumpliendo su labor de informar como periodistas de un hecho gravísimo, como es la detención del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Este tipo de acciones solo contribuye a enrarecer aún más el clima de incertidumbre y desconfianza en el desempeño de estos organismos de control y seguridad. Beatriz Adrián y Osmari Hernández, así como todos los periodistas que ejercen su oficio en Venezuela, están en su derecho de buscar información y difundirla de manera oportuna, y las organizaciones tienen el deber de permitir su tránsito y su integridad. En el Caracas Press Club permanecemos atentos y velamos por la libertad de expresión. Estamos en posición de denunciar ante instancias nacionales e internacionales cualquier violación del ejercicio del periodismo y cualquier atropello de género en el que incurran las autoridades venezolanas. Caracas, 13 de enero de 2019. Creo que es innecesario que lo recuerde. Cuando un periodista es agredido, no solamente se está agrediendo a ese profesional, no solamente se está agrediendo a ese medio. En realidad quieren dejar sin oídos, sin ojos, a una inmensa cantidad de venezolanos que se informan, que se enteran de lo que ocurre a través del trabajo de ese profesional. Eso es lo que está en juego, tanto la agresión perpetrada contra Madeleine Palmar como con esto que ocurrió ayer. Por cierto, el señor Jorge Rodríguez dijo, qué curioso, esto es prueba de que hay un montaje, un falso positivo, apenas detienen, pasa lo que pasa con Juan Guaidó en la autopista, aparecieron 2 corresponsales extranjeras allá en SEBIN, en Plaza Venezuela. Les informo, estas corresponsales de Caracol y de CNN estaban en el hospital clínico investigando esto que nos estaba explicando Denis Guedes en este programa. La crisis que había ocurrido de sábado para domingo en el Hospital Clínico Universitario con saldo de víctimas fatales. Para quienes no conozcan Caracas, el Hospital Clínico está en la ciudad universitaria. La ciudad universitaria está prácticamente al lado de Plaza Venezuela, y en Plaza Venezuela queda la sede del SEBIN. Bueno, estas periodistas que estaban en el Hospital Clínico Universitario, al enterarse de lo que había ocurrido, de la detención de Juan Guaidó por parte del SEBIN, se fueron a las oficinas del SEBIN para presenciar y reportar cuando llegara Juan Guaidó, si llegaba, porque estaban prácticamente al lado, y cuando llegan allí al lugar son retenidas ilegalmente por la política del régimen. Eso fue lo que ocurrió. Nuestra palabra de solidaridad con Osmari, nuestra palabra de solidaridad con Beatriz Adrián y con todos los periodistas venezolanos que en el contexto de esta severa crisis política y económica cumplen con su deber de informar contra viento y marea. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.
RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.